tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar. Como saben, somos ESEM, somos el Centro de Capacitación y Enseñanza Medimarcas. Nuestro objetivo justamente es no dejar de un lado la capacitación en cuestión de los productos que comercializamos dentro de la empresa. El día de hoy nos acompaña Yamil Cairo. Él es especialista de producto de la empresa de Tagum. Hoy nos va a hablar sobre la parte de las suturas y bueno, lo presento. Yamil, bienvenido. Te cedo la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de conocerlos y encantado de estar con ustedes y presentarles nuestras suturas marca Tagum. Este, Voy a proceder a presentar. Ustedes me avisan, Okay. por favor, si se llega a apreciar la pantalla. Ahora sí, ¿cómo la llegan a ver? ¿Bien? Sí, se ve muy bien. Bueno, les comento un poco. Como bien me presentaste, mi nombre es Yamil Cairo Alfajeme. Yo soy especialista de producto y marketing líder en Tagumédica. Ahora vamos a hablar un poco de suturas Tagum, pero antes, para que conozcan un poco de mí, les comento. Yo tengo aproximadamente 14 años de experiencia en el rubro médico. Los 14 años, por suerte, y digo por suerte porque la verdad es una unidad de negocio bastante bonita, bastante atractiva, en donde uno puede aprender mucho, que es la unidad de negocios de cirugía, ¿no? Yo me he dedicado a los 14 años en diversas empresas. He trabajado con Johnson Johnson, con Medtronic. Ahora estoy en Tagumédica hace aproximadamente 2 años y medio. Gustoso de trabajar en el líder del mercado peruano en suturas quirúrgicas, ¿no? Con un portafolio bastante amplio. Vamos a presentar un poco del mensaje clave de la compañía, ¿no? Nosotros somos Tagumédica, que es la única empresa peruana líder en fabricación de catgut y suturas quirúrgicas, que exporta a más de 14 países. Representamos de forma exclusiva reconocidas marcas internacionales de dispositivos médicos especializados, brindando asesoría profesional, ofreciendo un servicio oportuno y asegurando disponibilidad de productos. Ahorita voy a colocarles un video, para que ustedes puedan observar más o menos. Es el video corporativo de la compañía. Díganme por favor si lo pueden ver, si lo pueden escuchar. Sí, se escucha un poco bajito. No sé si puedes subir el volumen. Se escucha muy bajito.
Bueno, espero les haya gustado el video. Es un video que dice todo, de todo un poco sobre la compañía. Es una empresa fundada en el 2001. Si bien es cierto, tiene una historia antes, Tagu Médica como compañía fundada en el 2001. Es el líder nacional de suturas quirúrgicas, con exportación a más de 14 países, como decía el video. Tiene una red de contactos internacional y reconocimiento con fabricantes, ventas de 14 millones de dólares al año, produce y exporta hebras de catgut a Norteamérica, Europa y Asia. Tiene un portafolio amplio de suturas absorbibles y no absorbibles, certificaciones internacionales como ISO 9001, ISO 13485, CE, BPM y ADMAT de Argentina. El FDA está en proceso. Y es una empresa integrada verticalmente desde la importación de materia prima, transformación, comercialización, promoción, despacho y cobranzas. Cuando hablamos específicamente de la sutura como tal, la sutura es cualquier material utilizado para favorecer la cicatrización de una herida mediante la aproximación de los bordes o extremos, con el objetivo de mantenerlos unidos. A la vez que disminuimos la tensión entre los mismos y reducir la posibilidad de infección. ¿Cuáles son las características generales? Que mantenga una adecuada fuerza de tensión, una fácil maniobrabilidad, que sea no capilar, que sea inerte, que sea resistente al deshilachado, que sea estéril y que tenga poca reacción tisular, ¿no? ¿Cuál es la clasificación? Sabemos que dentro del portafolio de estructuras existe una clasificación, tanto por su origen, su estructura y su comportamiento en el tejido. Por su origen, podemos decir de que hay suturas naturales y suturas sintéticas. Por su estructura, podemos decir que hay monofilamentos y multifilamentos. Y por su comportamiento, hay absorbibles y no absorbibles. Cuando hablamos de los calibres, ustedes no sé si han escuchado siempre cuando algún usuario suele pedir las suturas y suele decir quiero un monofilamento, por ejemplo, absorbible, 2 ceros, ¿no? ¿A qué se refiere 2 ceros? Con el calibre de la sutura, ¿no? Este calibre puede ser el que se utiliza comúnmente es el de la USP, que es la farmacopea americana, y también está el de la farmacopea europea, pero el que se utiliza o el que comúnmente conocemos es el del USP, ¿no es cierto? Que va desde 3 hasta 10-0 u 11-0, inclusive en estos momentos. ¿Qué significa que sea 2 ceros o que sea 3 ceros o que sea 4 ceros? Significa que cuanto más ceros tenga es menor el calibre, ¿no es cierto? Eso significa que es mucho más delgada. Cuando hablamos de suturas con un calibre de 5, de 4 o de 3, son suturas que normalmente se utilizan para retención o para aproximación de esternón. Cuando hablamos de suturas de calibre 1, 0 o 2-0, podría utilizarse para cirugía general, urología, ginecobstetricia. De repente en calibre 1 y 0 para cierre de pared, en el caso de las cirugías o de las laparotomías, por ejemplo. En el caso de 3-0, 4-0, 5-0 y 6-0 puede ser cirugía cardiovascular, cirugía plástica, y si es ya calibres más delgados, si hablamos de 7-0, 8-0, 9-0, 10-0, son para, o podrían ser para oftalmología o microcirugía, ¿no? No solo se maneja un portafolio de suturas, en estos tiempos ya se habla mucho de las suturas como un commodity. En realidad es en parte así y en parte no. ¿Por qué decimos que no? Porque las suturas especializadas justamente son las que se enfocan en la cirugía de especialidad, que son probablemente las que más margen de ganancia le den al negocio,
que son las suturas que se utilizan, por ejemplo, en cirugía oftálmica, cirugía cardiovascular, cirugía maxilofacial, cirugía general, cirugía urológico-ginecológica, ¿no? Son algunas de las suturas especializadas en las que tenemos que enfocarnos, que son polidioxanona, ácido polilactín, polipropileno, poliéster, son las suturas que se enfocan más en especialidades, ¿no? Como cirugía cardiovascular, como hace un momento les mencioné, ¿no? Para enfocar estas suturas especializadas, es importante hablar de la aguja, ¿no? Y del acero de la aguja, ¿no? Nosotros tenemos una aguja AISI 300, ¿no? Es una aguja innovadora, que tiene una recubierta siliconizada, evidentemente que le permite conservar el filo por más tiempo y además hacer que el paso innumerables veces por el tejido no haga que la aguja pierda filo, ¿cierto? Esa es una característica de las suturas TAUM. En cuanto a la tecnología, una resiliencia demostrada que le permite atravesar el tejido sin deformarse, ¿no? Eso es algo muy importante. Ahí pueden haber muchas suturas en el mercado que en un tejido engrosado, en un tejido irradiado, en un tejido endurecido, tienden a doblarse, a deformarse, a romperse, cosa que no pasa con las suturas TAUM, ya que tienen el mejor acero quirúrgico, ¿no? Que es AISI 300. Y una precisión envidiable debido a la mayor capacidad de penetración inicial y repetida. Ese es lo que les decía hace un momento, ¿no? El cirujano va a percibir que en el primer paso la aguja no ofrece, o el tejido no ofrece resistencia, ya que tiene un buen filo. Y cuando uno pasa una, dos, tres, cuatro veces, o las veces que sea necesario, la aguja mantiene su filo, ¿no? Por ejemplo, en los casos en cirugía general, para cuando hay que hacer, o el cirujano tiene que hacer una anastomosis, que es la unión de dos estructuras, y pasa innumerables meses la aguja, es una de las características de la aguja AISI 300, ¿no? Que no pierde el filo. Como dice acá, algunos conceptos que tenemos que tenerlos siempre presentes es qué significa resiliencia, que es la capacidad de doblarse sin deformarse. Una aguja con acero AISI 300 puede penetrar un tejido resistente y no se doblará, se podrá doblar, pero no se rompe, ¿no? La penetración se define por la geometría de la aguja. El recubrimiento de silicona ayuda a tener un mejor control en el pase de la aguja, reduciendo el arrastre de los tejidos, ¿no? No se va a generar resistencia en los tejidos gracias al gran desempeño de la aguja, ¿no? Este es el proceso de fabricación de la aguja, que se fabrica con estándares de calidad muy altos. Hay testeos de la aguja en cuanto a la penetración para garantizar todo lo que estábamos hablando en láminas anteriores, que es una aguja ISI 300 de alta calidad. Está siliconeada justamente para que pase con mayor facilidad los tejidos sin que ofrezcan resistencia, como les mencioné también. Cuando hablamos de las partes de la aguja, existe, bueno, la punta, el cuerpo y la unión de la aguja, que es la parte de la que une la aguja con la hebra, ¿no? Algo de lo que se suele mencionar, o una de las cualidades de nuestra sutura TAUM, es la concordancia que existe entre el calibre de la hebra, como figura acá, con la aguja, ¿no? Es una concordancia que es lo que siempre exigen los cirujanos, ¿no? Sobre todo los cirujanos de especialidad, que haya una concordancia y que sea simétrica, ¿no? Existen distintas formas de aguja, ¿no? Medio círculo, 3/8 de círculo, que ustedes pueden ver si nosotros dividimos en 8 partes, o esto es un círculo y lo dividimos en 8 partes, ustedes pueden ver de que las agujas de medio círculo
Son justamente la mitad del círculo, esto es 3/8 de círculo, este es 1/4, o esta de acá que es más curvita de 5/8, y hay también agujas rectas, ¿no? El largo de la aguja se mide por todo el contorno, digamos, de la aguja, ¿no? Siempre suelen pedir, como les decía, por ejemplo, un monofilamento absorbible en calibre 2.0, que ustedes ya saben que se refiere al calibre de la sutura, y con un largo de aguja, siempre van a decir los cirujanos, ¿no? Con aguja de 25 o con aguja de 30. ¿Qué significa de 25 o 30? Que son agujas de 25 milímetros o 30 milímetros. Las agujas pueden medir, como dice acá, ¿no? Desde 4 hasta 75 milímetros, depende de la especialidad. Ahora, hay distintos tipos de agujas, ¿no? Aguja cortante, aguja redonda, punta roma, cortante premium, espatulada, redonda punto cortante y redonda micropunta, ¿no? Son distintos tipos de aguja y se utilizan de acuerdo a la especialidad, ¿no? Por ejemplo, según su geometría, ¿no? Como les mencionábamos hace un momento, este es medio círculo. Según la nomenclatura de Taum, medio círculo es H, ¿no? ¿Para qué sirve o cuáles son sus usos o cuáles son los usos indicados para tracto biliar y gastrointestinal? Cardiovascular, ojo, músculo, fascia, cavidad nasal, oral, pelvis, peritoneo, faringe, pleura, piel, tendones, grasa, tracto urogenital, tracto respiratorio, etc., ¿no? 3/8 de círculo, que dentro de la nomenclatura es D, piel, aponeurosis, tracto biliar, cardiovascular, dura madre, ojo, tracto gastrointestinal, fascia, músculo, nervios, miocardio, tendones, vasos. 1/4 de círculo, que la nomenclatura de Taum es B chica, ojos y microcirugía. 5/8 de círculo, que es F, tracto urogenital, región anal, cavidad nasal, región pélvica y puertos de la laparoscopía. Esta aguja es una aguja relativamente nueva y que tienen que tomarle mucha atención, porque seguramente la competencia no la ha desarrollado mucho, y es una aguja que les gusta muchísimo a los cirujanos generales para el cierre de los puertos laparoscópicos, porque se les hace mucho, ellos están acostumbrados a cerrar los puertos laparoscópicos con aguja medio círculo, pero cuando le dan las 5/8 es mucho más fácil el acceso para ellos, se les hace mucho más fácil suturar con una aguja de 5/8 de círculo. Normalmente piden ácido polilactín 0 o 2 ceros, con aguja FR se le llama. La aguja FR es la de 5/8 de círculo, ¿no? También valoran mucho o les gusta mucho la aguja de 5/8, la FR, los urólogos, para cuando hacen sus nefrectomías parciales, se les acomoda mucho una aguja de 5/8 de círculo. Como les digo, hay que aprovechar, ya que la competencia no le pone mucho foco de repente a esta sutura, es una sutura especializada. Entonces podemos sacar ventaja de repente de este tipo de aguja. Y después tenemos las agujas rectas, ¿no? Que sirven para tracto gastrointestinal, nervios, cavidad nasal, tendones, piel y faringe, ¿no? Cuando hablamos de la aguja cortante, ya mencionamos hace un rato las especialidades y vamos a ver cómo es la forma de la aguja, ¿no? Normalmente en la caja viene con este dibujo, ¿no? Con esta gráfica. Ustedes pueden diferenciar no solamente por la nomenclatura, que es S, sino también por la forma de la caja, que viene así. Ustedes pueden ver cuáles son los bordes cortantes, ¿no? Que son estos de acá. Tiene 3 bordes cortantes, ¿no? Y ustedes pueden ver cómo es la base. Ustedes se van a dar cuenta a medida que vaya pasando las láminas, cuál es la diferencia entre esta aguja cortante con una aguja redonda, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, cada una tiene sus usos, ¿no? La cortante no se va a utilizar, por ejemplo, para órganos, ¿no? Porque evidentemente cuando pasa va a dejar un defecto en el órgano, ¿no? Entonces, ¿qué se utilizaría para órganos? De repente la redonda, ¿no? La cortante se puede utilizar de repente para piel, ¿no?
que necesitan que necesitan justamente que tenga bordes cortantes para que pueda pasar con mucho mayor facilidad, ¿no? Porque una redonda de repente va a ser mucho más complicado, ¿no? Entonces, por eso las especialidades y los usos. Esta es una aguja redonda, fíjese la diferencia, ¿no? Los bordes cortantes de la aguja cortante, y miren cómo es la aguja redonda, ¿no? Es distinto. No tiene bordes cortantes, no tiene una base, sino más bien es circunferencial. Ustedes pueden ver que así, como figura acá, o como sale acá, es el dibujo que sale en la presentación de la caja cuando ven una aguja redonda. El diferencial, la nomenclatura es R, ¿no? De redonda. Vamos a ver la siguiente. Este es punta Roma. Especialidades para general, para gineco, para urología. Puede servir para peritoneo, para subcutáneo, para estómago, intestino delgado, colon, hígado, vaso, útero, vagina, uréter, vejiga, ¿no? Pero es diferente a la redonda, ¿cierto? Esta tiene la punta Roma y esta sí tiene una punta más puntiaguda, digamos, ¿no? Sin embargo, la estructura es redonda, ¿no? Similar acá, ¿no? Acá, dense cuenta, esta es la cortante premium, ¿no? La presentación de la caja figura así, ¿no? Como figura acá. La nomenclatura es SP. Es muy importante saber la nomenclatura de las suturas para poder identificarlas. No inmediatamente, sino con el paso del tiempo ya se van a ir familiarizando seguramente, pero sería bueno que las tengan presente, ¿no? Que es diferente a la cortante, ¿no? Como ustedes pueden ver. Está a la inversa, ¿cierto? Tiene una estructura un poco diferente. Esta es la espatulada que normalmente se utiliza para cirugía oftalmológica, ¿no? Es LZ, la nomenclatura, y esta es la forma. La redonda punto cortante es RT, que también tiene una estructura circular y sin embargo tiene una punta parecida a la de las cortantes, ¿no es cierto? Con una base, ¿no? Pero solamente la punta. Sus especialidades son cardiovascular y tejidos calcificados o vasos, ¿no? Que necesitan solamente un mayor poder de penetración. Sin embargo, la estructura o el cuerpo no puede ser cortante, ¿no? Indudablemente, ¿no? Porque es para vasos y para cirugía cardiovascular. Pero sí en tejidos calcificados, seguramente se hace un poco más duro ingresar con una aguja redonda o una aguja punta Roma, se utiliza esta punta cortante, redonda punto cortante. Y esta acá es redonda micropunta, que la nomenclatura es RS, y miren ustedes, es muy parecida a la redonda. Y este es para cirugía también cardiovascular, para tejidos calcificados y para vasos, ¿no? Hay agujas de especialidades, como la Black Surgical Needle, que es una aguja negra, que sirve básicamente para cirugías o para microcirugías, en donde es mucho más fácil identificarla de repente dentro de cavidad, ya que son cirugías muy minuciosas, donde la aguja es muy pequeña y no se logra diferenciar, y adicionalmente también tiene el color negro para que no refleje la luz en el color plateado de la aguja, ¿no? Y eso le genera un malestar al cirujano, por eso son negras. Cuando hablamos de nomenclaturas, estas son las nomenclaturas de la aguja de la sutura TAUM, ¿no? Primero hay que identificar la forma, ¿no? Cuando es un cuarto de círculo es B. Cuando es 3/8 de círculo es D. Cuando es medio círculo es H. Y cuando es recta G. Acá no se colocó la F,
que es la de 5/8, ¿no? Falta la F de 5/8. Después, el segundo punto es si va a ser cortante, redonda, roma, cortante premium, espatulada, redonda punta cortante o redonda micropunta, ¿no? Entonces ya vamos 2 letras que vamos a utilizar dependiendo de cuál sea el requerimiento o la necesidad del usuario. Y 3 es el tamaño de la aguja, ¿no es cierto? No sé si se entiende, por ejemplo, si dicen aguja de medio círculo, a ver, quiero hacer una pregunta, a ver quién me responde, ¿cuál sería la nomenclatura de la aguja de medio círculo? De acuerdo a lo que expliqué. ¿Alguien se anima? Bueno, la aguja de medio círculo es la H. Si es que el cirujano pide una aguja de medio círculo redonda, ya ustedes saben que es HR, ¿no? La nomenclatura. Y dice de 30 milímetros, HR30. Entonces, esa sería la nomenclatura de la sutura. ¿Qué pasa si pide, como yo hace un momento, a ver, ya que no está acá, una FR? ¿Qué significa una FR? Una FR25, por ejemplo. Hay un premio para el que contesta. Nadie se anima. Bueno, una FR25 es unas 5/8 de círculo con aguja de 25 milímetros. Y así sucesivamente, ¿no? Podemos decir DS. ¿Qué significa DS? 15, que es 3/8 de círculo cortante de 15 milímetros, ¿no? Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Estas son las nomenclaturas de Taum y las combinaciones que tienen que, siempre por la forma de la aguja, por la punta de la aguja y por el tamaño de la aguja. Esas son las 3 variables, ¿no? Para poder solicitar una sutura Taum. Esta es la explicación de la etiqueta Taum. Y eso es algo que les mencioné hace un momento. Vamos a pasar para tenerlo caliente. HR25. H de medio, R de redonda y 25 de 25 milímetros. Así van a identificar la sutura Taum en las cajas o en los sobres, ¿cierto? El calibre es 2.0, que se refiere al diámetro de la sutura, ¿no es cierto? Aquí está forma de la aguja, punta de la aguja, calibre y tamaño, ¿no? El código comercial es un código comercial que se maneja por cada una de las suturas. El material de la sutura, que es ácido poliglicólico. Glicosorb es la marca, ¿no? del ácido poliglicólico de Taum. ¿Qué es el ácido poliglicólico? Es un multifilamento de color violeta, como menciona acá. Es una sutura sintética absorbible. También figura la especialidad, cirugía general. Figura el largo del hilo, que es 70 centímetros. El método de esterilización, que es óxido de etileno. Esta es la descripción de la aguja, que mide 25 milímetros. Esta de acá es la fecha de elaboración, la fecha de vencimiento, el número de lote, el registro sanitario. Están todas las características para identificar tanto en el sobre como en la caja, ¿no? Ahora vamos a pasar al detalle, ¿no? De las suturas absorbibles. Todo esto que muestra en pantallas, todas estas cajas, son suturas absorbibles que están dentro del portafolio de Tagumédica. Son suturas marca Tagum.
dentro de las que están el catgut simple, el catgut crómico, la cinta de catgut, el ácido poliglicólico, el ácido poliglactín, el poliglactín plus, el polilecaprone y la polidioxanona, ¿cierto? Con cada uno de los colores que podrían identificar a cada una de estas suturas. Si empezamos a hablar del catgut simple y el catgut crómico, nosotros contamos con una planta de fabricación de filamentos de catgut, que es una de las 3 más importantes a nivel mundial. Nosotros somos líderes en catgut, somos de los 3 fabricantes más importantes a nivel mundial de catgut, ¿no? El catgut se produce en el catgut simple, el catgut crómico y la cinta de catgut, ¿no? Son los 3 productos que tenemos con el catgut. Si vamos a hablar un poco de nuestro catgut, ya que hace un momento les mencioné que eran de las 3 más importantes a nivel mundial, vamos a hablar de STC. STC es una empresa con tecnología alemana dedicada desde hace más de 4 décadas al procesamiento y manufactura de productos de tripa natural. A través de los años, STC ha logrado combinar eficientemente la tecnología con la habilidad y destreza de un equipo humano especializado en la elaboración de productos finales de alta calidad y muy competitivos en el mercado internacional, ¿no? STC Perú, que es una compañía afín a Tabumédica, evidentemente. Son los mismos directores. Es el fabricante de catgut, importante proveedor mundial de filamentos de catgut de calidad premium. STC, por su reconocida calidad, es comercializada en diversas partes del mundo, como Estados Unidos, México, Venezuela, Alemania, Inglaterra, Sudáfrica, Rusia, entre otros, ¿no? STC se ha especializado en elaboración de filamentos quirúrgicos para uso humano y veterinario, cuerdas de tenis, cuerdas musicales y fundas naturales para diversos embutidos, ¿no? Cuando hablamos del catgut simple, ¿no? Como sutura, podemos hablar de su origen, ¿no? Su origen es de filamentos de colágeno puro de cerosa bovina, tiene una estructura trenzada, como ustedes pueden ver, ¿no? Tiene estructura trenzada, pero tiene el comportamiento de una sutura monofilamento, ¿no? O sea, eso significa que tiene un mejor pase, genera menos arrastre, ¿no? Por eso les gusta a muchos cirujanos utilizar catgut. Es absorbible, evidentemente, se degrada enzimáticamente y se completa esta absorción a los 70 días. O sea, el catgut se absorbe completamente a los 70 días. Tiene una fuerza tensil entre 7 y 10 días. Se utiliza para aproximación o ligadura de tejidos, aproximación de tejido celular subcutáneo, ligadura de vasos, y no debe utilizarse en tejidos cardiovasculares ni neurológicos, ¿no? Esa es una indicación clara. Calibres USP en 6.0 a 3, presentación en cajas de 12 y 24 unidades, y es esterilizado con óxido de etileno, como les mencioné láminas atrás, ¿cierto? El catgut crómico tiene filamentos de colágeno puro de cerosa bovina, tratados con sales de cromo para mantener la fuerza tensil e incrementar el tiempo de absorción. Van a ver la diferencia, ¿no?, entre el catgut simple y el catgut crómico. Es trenzado, pero lo mismo que el catgut simple, tiene un comportamiento de una sutura monofilamento, ¿no? Es absorbible también, se degrada enzimáticamente, y se completa la absorción a los 90 días, ¿no? No a los 70 como el catgut simple. Tiene una fuerza tensil entre 21 y 30 días en el catgut crómico. En el catgut simple es entre 7 a 10 días, ¿no? Aproximación o ligadura de tejidos, aproximación en tejido celular subcutáneo, ligadura de vasos, y la misma indicación o contraindicación no debe utilizarse en tejidos cardiovasculares ni neurológicos. Igual, calibres de 6.0 a 3, presentación en caja de 2 y 24 unidades y esterilización por óxido de etileno. Y esta es la cinta de catgut.
es igual que las anteriores. Este es tratado con sales de cromo también. La estructura es una cinta como tal. Es absorbible, tiene la misma fuerza tensil y la absorción que el catgut crómico a 90 días, la absorción completa, y la fuerza tensil entre 21 y 30 días. Y se utiliza básicamente para aproximación de parénquima hepático, ¿no? No debe usarse en pacientes con sensibilidad o alergias al colágeno o al cromo. Tiene un ancho de 4 milímetros, ¿no? Es una cinta como tal, ¿no? Tiene un ancho de 4 milímetros y también tiene una presentación en caja de 2 y 24 y esterilizado por óxido de etileno. Aquí están algunos de los usos o de los principales usos del catgut simple y del catgut crómico. El catgut simple se utiliza en cirugía general, en ginecología o en otorrinolaringología. Y el catgut crómico se utiliza en cirugía general, ginecología, obstetricia, urología, vías biliares, peritoneo, aponeurosis y otorrino también, ¿no? Cuando hablamos de glicosorf es un ácido poliglicólico, es una sutura de especialidad, ¿no? Es una sutura probablemente de las más costosas. ¿No? Es un multifilamento absorbible, ¿no? El origen es sintético, ¿no? Es un polímero de ácido glicólico sintético. Es trenzado, como les dije hace un momento, y recubierto con policaprolactona y esterato de calcio. Es absorbible y tiene su absorción es por hidrólisis y esencialmente se completa entre 60 y 90 días, ¿no? Ustedes están viendo que tiene una absorción completa entre 60 y 90 días. Hay de color violeta y hay incoloro. Tiene una fuerza tensil de 75% en los primeros 15 días. ¿En dónde era? Aproximación, bueno, sirve para aproximación o ligadura de tejidos blandos, incluyendo procedimientos oftálmicos, y no debe utilizarse tampoco en tejidos cardiovasculares, microcirugía y tampoco en procedimientos neurológicos. Calibres entre 8,0 y 2 y presentación de 12, 24 y 36 de acuerdo al código del producto y esterilizado en óxido de etileno. Este es el ácido polilactín, que digamos que es el primo hermano del ácido poliglicólico. Es de origen, sintético también, es un copolímero al 90% de glicólido y 10% de láctida. Es trenzado, también recubierto con polilactina y esterato de calcio. También tiene acción por hidrólisis y se completa entre 60 y 70 días, ¿no? Tiene un poco menos días. El ácido poliglicólico es entre 60 y 90 días. Este es entre 60 y 70 días. La fuerza tensil es similar, 75% en los primeros 15 días. También hay violeta incoloro. Y la misma indicación, presentación y esterilización que las anteriores, ¿no? Y este es el polilactin plus, ¿no? Que es igual, 90% de glicólido y 10% de láctida, es recubierto con poliglicólido, coláctido y esterato de calcio y acetato de clorexidina, ¿no? Ahí se le agrega la clorexidina, que es el antibacterial justamente. Es absorbible, también se completa entre 70 y 70 días, las características son iguales a las del polilactín, ¿cierto? Solo que acá se le agrega el antibacterial, ¿no? Que es la clorexidina, ¿no? Estas son las diferencias, ¿no? Entre uno y otro, ya las explicamos. El ácido, el glicosorf, tiene una absorción entre 60 y 90 días, los otros son 70 días nada más. Como ustedes pueden ver, el ácido polilactín y el polilactin plus son similares, solo que acá tiene la clorexidina, ¿no? Que es el antibacterial, ¿no? Después el comportamiento es similar, ¿no? Depende del gusto del usuario en realidad.
El producto que va a competir directamente con Johnson es el ácido polilactín, ¿no? Ya después hablaremos un poco de la competencia para que ustedes me vayan comentando. Este es el monosorf, es el polilecaprone, ¿no? Es un copolímero de glicólido con epsilon caprolactona, es un monofilamento también absorbible, ¿no? Los otros dos, recuerden, o los otros tres, el polilactín eh, el- y el glicosorf son multifilamentos absorbibles, el monosorf es monofilamento absorbible, tiene también igual, es sintética, se absorbe entre 90 y 120 días por hidrólisis, ¿no? Hay violeta incoloro, tiene una fuerza tensil entre 50 y 60% en los primeros 7 días, 20 a 30% en los 15 días, y luego pierde ya su fuerza tensil aproximadamente a los 25 días, ¿no? La indicación igual, la presentación también similar, 12, 24 y 36, esterilizado por óxido de etileno, ¿no? Entonces ya vamos presentando el catgut, los ácidos polilicólicos y polilactines, que son multifilamentos, y el monosorf, que es un monofilamento absorbible, ¿no? Estas son suturas de especialización. El ácido polilicólico y el ácido polilactínico. Y después viene la polidioxanona, ¿no? Que es un monofilamento absorbible, eh, este es un PDO, ¿cierto? Es un polímero de poliéster, monofilamento, igual por hidrólisis, pero la absorción se da en una mayor cantidad de días, ¿no? Entonces el cirujano que requiere un uso más prolongado, que la sutura tenga un tiempo más prolongado, absorción, necesita una sutura PDO, ya que su absorción es entre 180 y 210 días. La fuerza tensil, como ustedes pueden ver, es 70% a los 15 días, ¿no? La fuerza tensil es mayor en esa sutura que que en cualquier otra sutura, ¿no? De las que hemos mencionado. 50% a los 30 días, 25% a los 45 días. Esto se puede utilizar para todo tipo de tejidos blandos, incluyendo cardiovasculares y pediátricos, y también se puede utilizar como ligadura. La presentación igual, calibres de 701 y esterilización por óxido de etileno, igual que las demás. Y ahora vamos a pasar a las suturas no absorbibles, ¿no? Las suturas no absorbibles son, salvo el polipropileno, el hilo de marcapaso y el poliéster, las demás suelen ser suturas commodities, que son la seda negra, la seda virgen, el nylon, el lino. Son productos que se suelen vender por precio, menos el polipropileno, el poliéster y el acero, bueno, y el hilo de marcapaso, ¿no? Que son más especializados. Cuando hablamos de la seda negra trenzada, estas son suturas no absorbibles, de origen, es una sutura natural, por ejemplo, donde los hilos son provenientes del gusano de seda Bombyx mori, ¿no? Su estructura es trenzada y siliconeada para que tenga una mayor facilidad y un menor arrastre cuando pasa por los tejidos. Este es de color negro, su fuerza tensil es de aproximadamente 1 año. Se usa para aproximaciones de tejidos blandos en general, ligaduras, cirugías cardiovasculares, neurológicas y oftálmicas, ¿no? La seda virgen es una proteína orgánica fibroína proveniente del gusano de seda Bombyx mori también, estructura retorcida, no absorbible, viene en color azul o negro. También la fuerza tensil es de aproximadamente 1 año. Sirve para procedimientos oftalmológicos. También hay calibres de 8.0 a 7.0 y presentación en cajas de 12, 24 y 36 y esterilizado por óxido de etileno. El nylon es igual, a diferencia por ejemplo, de la seda, es que el nylon es un monofilamento, no absorbible, ¿no? Viene en negro y en azul. Su origen es del hilo sintético proveniente de la poliamida.
y en aproximadamente un año pierde el 20% de fuerza tensiva, ¿no? Cierre en ligaduras y tejidos blandos en general, incluyendo su uso en tejidos cardiovasculares, neurológicos y oftálmicos. Calibre de 10-0 a 2 y presentación igual en 12-24-36 y esterilizado en óxido de etileno. Poliéster es una sutura especializada de etileno y tereftalato recubierto con teflón o silicona. Es trenzado, no absorbible, viene en verde y blanco. Esto para que se utiliza para tejidos cardiovasculares, neurológicos y oftálmicos. Y vienen también en presentaciones por kit, como vienen en la figura, ¿no? Se utilizan normalmente poliéster 2.0 con PledJet, ya vamos a pasar a explicarles, para suturas, para cambios de válvula aórtica o cambios de válvula mitral, se utiliza el poliéster, ¿no? Es muy utilizado. Bueno, vienen varios calibres también de 6.0 a 5, la presentación similar a todas y con óxido de etileno, ¿cierto? Esta es la esterilización. Recubierto con silicona para una superficie uniforme y lisa, como les digo, se utiliza normalmente para tejidos cardiovasculares y requiere que tengan ese paso suave justamente y que no exista mucha resistencia. Es flexible, tiene una mayor fuerza y un deslizamiento para el nudo, ¿no? Los pledgets de los que les hablaba son estos de acá, que son pledgets de teflón y hay en estas medidas. Estos se utilizan, como les digo, para cuando hacen las cirugías cardiovasculares, los cambios de válvula aórtica, los cambios de válvula mitral, se utilizan para colocar alrededor de la superficie, para colocar las suturas, y al momento de jalarlas no puedan dañar el tejido, ¿no? Esta es la cinta de poliéster, que es igual tereftalato de etileno. Las fibras se producen en forma de monofilamento, unidas en un proceso de trenzado. Es una cinta no absorbible de color crema, tiene un ancho de 4 milímetros. No se conoce acerca de la fuerza tensil. Y su uso es para hacer anclaje de cuello uterino, separación de tejidos sin riesgo de provocar daño tisular. La presentación similar a las anteriores y del mismo modo la esterilización. El polipropileno es una sutura también no absorbible, también de especialidad. Es una extrusión del polímero de polipropileno, es monofilamento no absorbible de color azul y va desde calibres 10 ceros a 1. No se conoce tampoco la fuerza tensil y tiene usos en ligadura de tejidos blandos, procedimientos cardiovasculares utilizan bastante polipropileno, en procedimientos neurológicos y oftalmológicos también, ¿no? Puede usarse en tejidos expuestos a contaminación. Su presentación también es de 12, 24 y 36. Y es cómo es que se presenta ahora el sobre de polipropileno. ¿Esto para qué? Para mejorar la memoria de la aguja, ¿no? Antes venían en sobres más pequeños, ahora el sobre es más largo también, ¿no? Que mejora el tema de la memoria, que no haya tanta memoria de la aguja al momento de que el cirujano vaya a utilizarla. Este es el acero, que es un producto fabricado con aleación de acero quirúrgico 316, estructura monofilamento, no absorbible, color acero, calibres 1 a 5, que son calibres gruesos, ¿no? Y sirve para cierre de esternón, ortopedia y traumatología, ¿no? Esto ya lo conversamos hace un momento. Competencia. A ver, competencia de Tagum, Atramat, Ethicon y Medtronic. Todos están en México ahora, los que he mencionado. Bueno, Atramat sin dudas, ¿no? Ethicon también. Medtronic, ¿cómo le va con suturas en México? ¿Hola?
Hola, hola. Perdón, ¿puedes repetir tu pregunta, Sí, Yamil? sí, claro. ¿Qué tanta presencia tiene Medtronic en México en suturas? En Mira, suturas. la sutura más conocida ahorita en México es Atramat. Creo que después entraría Medtronic, definitivamente. Pero la que más posicionamiento tiene ahorita acá es Atramat. ¿Y Johnson Ethicon? Esa también está mucho en el mercado. Ah, ok. Si te hablo de qué tanto las conoce la gente, creo que Atramat es así, creo que en el orden que las traes, justamente es el orden que juegan acá también. Ah, perfecto. Sí. Tagum es la primera, entonces. Si no es la primera, vamos camino a eso. Vamos para allá, sí, claro. Claro que sí. En eso estamos trabajando. Así es, así es. Miren, Tagum tiene el catgut crómico como tal, y miren los nombres de la competencia. Chromic Good, ¿no? Se llaman igual en las tres. Plain Good se llaman en el catgut simple. Ácido polilicólico para Tagum. Atramat PGA. Ethicon y Medtronic no lo tienen, más bien lo tienen como ácido polilactín, ¿no? Que es PGLA en Atramat, Bicril o Bicril en Ethicon y Polisorf en Medtronic. El ácido polilactin plus en Tagum. No sé si ya Atramat tiene una versión de antibacterial. Ethicon tiene el Bicril plus y Medtronic no tiene. En el polilecapronen, nosotros somos Monosorf. Ellos Atramat PGC25, Ethicon Monocril y Medtronic Biosyn. Y en polidioxanona, nosotros es PDO, Atramat es PDX, Ethicon es PDS y Medtronic Maxon, ¿no? Claro que el Maxon no es de polidioxanona, ¿no? Es un polímero parecido que se llama poligliconato, pero que tiene el mismo comportamiento, un comportamiento similar a la polihexanona, con absorción a 180 días, monofilamento absorbible, solo que es un poco más rígido, me parece, ¿no? A diferencia del PDO o la polihexanona de Tagum, ¿no? Acá están los nombres comerciales también de la competencia, de Atramat, Ethicon y Medtronic. Es importante mencionar y que todos ustedes conozcan que tenemos estas certificaciones, ¿no? Son certificaciones ISO 9001, ISO 13485, BPM, BPA, CE y ANMAT, que es de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina. Y pronto, porque estamos en un proceso de certificación, vamos a obtener seguramente el FDA, ¿no? Estamos en eso. Tagum Médica, un poco de su locación y sus instalaciones para que sepan, es ubicada en Lima, que es la capital de Perú. Está estratégicamente ubicada cerca a los principales hospitales y al puerto del Callao. Tiene 4.000 metros cuadrados de instalaciones, almacenes propios con temperatura y humedad controlada, y un departamento de control de calidad equipado con instrumentos de alta tecnología, además de una flota propia para distribución a nivel nacional, ¿no? Tagum Médica, como les mencioné en las láminas iniciales, para los que no lograron conectarse, es el líder de suturas en Perú y exporta a más de 14 países en Latinoamérica como Suturas Tagum. Y además tenemos una compañía hermana que es STC, que es uno de los tres fabricantes más grandes o tres principales fabricantes a nivel mundial. No estamos hablando de Latinoamérica, sino a nivel mundial, de catgut, ¿no? Y acá es un último videíto para que ustedes puedan apreciar los controles de calidad que tiene Tagum Médica como tal. ¿El video tiene sonido, Yamil? Lo que pasa es que no se escucha.
Ay, se cortó.
Bueno, muchísimas gracias a todos. No sé si tienen alguna consulta, por favor. ¿Qué tal, Yamil? Sí, mira, Cian nos preguntó hace unos minutos si hay alguna aguja especial para cada sutura. No, son distintos tipos de aguja para los distintos tipos de sutura, o sea, es variable. Ok. Mm, sí, nosotros nos manejamos con dos marcas, que es una marca alemana, que es USC, y la otra que es Mani, que es una marca japonesa. Son dos marcas de agujas, o dos proveedores nuestros de agujas que son con estándares de calidad muy altos y son de las mejores agujas que hay en el mercado, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Selma menciona que estuvo muy interesante el video que compartiste. Lo puso cuando estabas poniendo justamente este último video. E Israel Mojica menciona de que muchas gracias por el tema. Pues la verdad es que la información que nos has dado, creo que a todos los que estuvimos aquí nos va a funcionar mucho para poder entender un poquito más cómo es que funcionan las suturas, cómo están el tema de las nomenclaturas, entender la composición de ellas y poder hacer una selección adecuada de acuerdo a cada procedimiento. Algunas personas tal vez de las que nos acompañaron están en el área de ventas o en áreas comerciales y otras a lo mejor están un poquito más metidas en el área del uso de la sutura. Creo que la información que nos compartiste funciona para los dos perfiles, tanto para quienes estamos en área comercial para saber qué recomendaciones hacer o qué sugerencias dar. Y bueno, y la gente que está en la parte de que, donde las utiliza o en la aplicación de las mismas, pues definitivamente creo que es reafirmar o poderles orientar un poquito más con este tema. Sí, indudablemente a medida que va pasando el tiempo y que vayan conociendo cada vez más las suturas, van a poder familiarizarse porque hay muchísimos códigos, muchísimas combinaciones en cuanto a las nomenclaturas, versus el tamaño de aguja, el tipo de sutura que se utiliza, de acuerdo a la aguja en sí, si es cortante, si es redonda, a la longitud de la hebra. Todo eso también te lo da el tiempo un poco, ¿no? Más allá de las explicaciones. Muy bien. Pero bueno. Pues muchas gracias, Yamil. Te agradecemos mucho el tiempo y la información que nos compartiste. Bastante interesante y sobre todo bastante completa. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron y bueno, también mencionarles que Medimarcas es una tienda de dispositivos médicos que estamos abiertos en el Matriz las 24 horas. Estamos aquí en Guadalajara, en domicilio es López Mateos 595. Abrimos todos los días de lunes a domingo, pero también es importante mencionar que contamos con varias sucursales. Entre ellas tenemos una sucursal enfrente del centro médico, otra está enfrente del Hospital de Pediatría, es nuestra sucursal Pediatría. Tenemos dos sucursales en Zapopan, una detrás del Hospitalito, otra en Gran Terraza Belénes, en el local número 7, una en Colima, una en Vallarta y otra en Durango. Entonces, Medimarcas, pues estamos creciendo y queremos estar cerca de todos nuestros clientes. Muchas gracias a todos. Gracias, Yamil. Y pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Y Hasta saludos desde Perú para todos. Saludos, hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.